Hola de nuevo, desde el canal de Química Orgánica en 5 minutos, para explicaros espectros de resonancia magnética nuclear de sobremesa. Continuamos esta nueva serie de vídeos que llamamos los espectros RMN del día. En este de hoy vamos a entender de forma completa el espectro bidimensional Cosy de correlación entre los protones acoplados de la quinina. En un vídeo anterior asignamos todas las señales de protón y de carbono a la estructura del sulfato de quinina. La quinina tiene una estructura extraordinariamente compleja para los escasos 20 carbonos que tiene, pero fuimos capaces de asignar todas sus señales a partir del cuidadoso estudio de sus espectros monodimensionales de protón y de carbono, así como de sus espectros bidimensionales HMQC y HMBC de correlación protón-carbono y Cosy de correlación protón-protón. Hagamos un rápido resumen. El espectro de protón lo dividimos en 3 regiones, la aromática, la olefínica y la alifática. En la aromática reconocimos 5 multipletes, cada uno perteneciente a cada uno de los 5 protones aromáticos del núcleo de quinolina. La separación en hercios entre las líneas de cada multiplete nos permite medir las constantes de acoplamiento, que nos dieron la primera pista sobre su asignación, en función de la disposición orto y meta de los protones. Lo mismo sucedió para los 3 protones olefínicos, cuyos 3 multipletes nos dejaron medir unas constantes grandes, propias de la disposición cis y trans de los protones vecinos a 3 enlaces. Aunque dentro de la zona olefínica, la señal a 625 ppm se vio que no pertenece a un protón unido a un carbono sp2, sino sp3, es decir, alifático, aunque enlazado a un oxígeno y al anillo de quinolina, lo que produce su fuerte desapantallamiento y su incursión no habitual en la zona olefínica. La última señal que fuimos capaces de asignar con el estudio del espectro monodimensional de protón fue la del grupo metoxilo, un singlete a 4,05 ppm muy desapantallado por el efecto de electronegatividad del oxígeno. Todas las demás señales de la zona alifática pertenecían al biciclo de quinuclidina, pero su asignación fue imposible sin la ayuda de otros espectros. El espectro de carbono 1D nos permitió identificar 20 señales, una para cada carbono de la molécula, y nos sirvió de base para analizar el espectro bidimensional HSQC que correlaciona los carbonos y protones directamente unidos. La ausencia de correlación de 4 de los carbonos nos dejó identificarlos como los 4 carbonos no protonados de la molécula. Las correlaciones de los demás carbonos nos permitieron hacer parejas de carbono y protón para los grupos CH y CH3 y tríos para los grupos CH2, cuyos protones en la quinina pueden resonar a diferente desplazamiento químico porque son diastereotópicos, al existir 4 estereocentros carbonados, aunque con que hubiera habido uno solo, habría sido suficiente para hacer diastereotópicos a los protones de los grupos CH2. Con ello se pudieron asignar inmediatamente los carbonos directamente unidos a los protones que ya se habían asignado por el estudio del espectro monodimensional de protón. La asignación del resto requirió el registro y estudio de otros 2 espectros bidimensionales, el HMBC, que relaciona carbonos y protones a más de un enlace, y el Cosy, que relaciona los protones que tienen constantes de acoplamiento mutuas. Me gustaría que, con el resultado final en mente, estudiáramos el espectro Cosy un poco más a fondo, con el fin de compararlo con otro experimento nuevo denominado ROESI, que utilizaremos en el próximo vídeo. Un espectro Cosy depende de los acoplamientos denominados escalares, que se producen entre los protones como consecuencia de los enlaces que los separan. En uno de mis vídeos introductorios a la RMN, te enseñé por qué en el acetato de etilo las señales de protón del grupo CH2-CH3 salen como cuartete y triplete respectivamente. La historia es relativamente larga, pero para hacerla muy corta te recordaré que cada hidrógeno vecino a otro se comporta como un pequeño imán cuyo minúsculo campo magnético se suma al campo externo, ocasionando que un protón sufra varios campos magnéticos de varias líneas y se desdoble en un multiplete. Repasa el concepto con el vídeo.
Un detalle importante es que esa influencia que provoca el desdoblamiento de las señales en multipletes se transmite a través de los electrones de los enlaces y se extingue muy rápidamente cuando aumenta el número de estos últimos, siendo ya muy raro observar acoplamientos a 4 enlaces, aunque muchas veces es posible, como ocurre en algún caso en la quinina. Por ejemplo, la señal a 778 ppm muestra una correlación clara con el protón a 625, como consecuencia del acoplamiento de unos 0,7 Hz a la distancia de 4 enlaces que ambos protones muestran en el espectro monodimensional de protón. El resto de correlaciones manifestadas por los protones aromáticos son las esperadas en función de los acoplamientos medidos en el espectro monodimensional de protón. La señal a 868 se correlaciona con la de 778 por su acoplamiento mutuo al estar en orto. La señal a 736 se correlaciona con las de 756 y 793 por sus acoplamientos mutuos al estar en orto y meta con ellos. La señal a 756 no se correlaciona con la de 625 porque ambos protones están a 5 enlaces, demasiado lejos para acoplarse. Todo concuerda. En la zona olefínica descubrimos la correlación del protón a 574 con sus vecinos cis y trans a 498 y 507, cuya proximidad en desplazamiento no deja ver claramente las correlaciones individuales. Aumentando la sensibilidad vertical, es importante descubrir la correlación del protón a 574 con su vecino alifático a 275. Por ello, el protón a 574 ppm aparece como un doblete, con constantes de 6,5, 10,1 y 17,1 Hz. Las grandes las establece con sus vecinos cis y trans, a través del doble enlace, cuya mayor densidad electrónica en comparación con un enlace sencillo es lo que hace que sean constantes grandes. La mediana de 6,5 Hz es la que mantiene con el protón a 275 ppm. Es interesante analizar que las señales de los protones a 498 y 507 son dobles tripletes. Podemos entender la separación de doblete como consecuencia de sus respectivos acoplamientos cis y trans con el protón a 574. Pero, ¿por qué los tripletes? Para empezar, si te fijas, los protones a 498 y 507 están a una distancia de 2 enlaces, por lo que se acoplarán entre sí. Curiosamente, ese tipo de acoplamiento entre protones geminales en una olefina terminal es siempre muy pequeño, concretamente 1,3 Hz en el caso de la quinina. Pero eso daría lugar a que los protones a 498 y 507 aparecieran como dobles dobletes, no como dobles tripletes. Quiere decirse que existe un acoplamiento adicional que coincide por casualidad con el de 1,3 Hz que mantienen entre ellos. Mira el COSI. Descubrimos que esos protones también muestran una correlación muy poco intensa con el protón a 275 ppm. Esa correlación debe ser consecuencia del tercer acoplamiento, también de 1,3 Hz y a 4 enlaces, que los protones a 498 y 507 demuestran con su aspecto de dobles tripletes. Como ya mencionamos al discutir el espectro 1D de protón, la zona alifática es muy conflictiva por la superposición de señales. Pero el espectro COSI, al sacar las correlaciones a una segunda dimensión fuera de la diagonal, nos permite corroborar detalles de nuestra asignación. Por ejemplo, la señal a 275 ppm muestra correlaciones intensas con los protones del grupo CH2 vecino a 336 y 363 ppm. Sin embargo, la correlación esperada con su otro vecino a 207 es tan poco intensa que solo se ve cuando hacemos una ampliación vertical salvaje. La baja intensidad de una correlación es indicativa de una constante de acoplamiento muy pequeña. Aunque el acoplamiento entre los protones a 275 y 207 se establece a 3 enlaces, la disposición espacial de dos protones vecinales puede ser tal que la constante de acoplamiento entre ellos pueda llegar a ser incluso nula. Recuerda que la cuantía de una constante de acoplamiento vecinal a 3 enlaces
depende de la posición relativa de los dos protones, variando entre 0 y 12 Hz aproximadamente. Es difícil diferenciar, incluso en el espectro COSY, entre los protones a 359 y 363 ppm por su proximidad en desplazamiento, pero las correlaciones con los protones a 215 y 143 deben pertenecer al primero, con sus dos vecinos del grupo CH2 contiguo. También es difícil diferenciar los protones del grupo CH2 del puente, que a pesar de ser diastereotópicos, salen juntos por casualidad a 205 superpuestos con el cabeza de puente a 207 ppm. A ese desplazamiento de 205 a 207 se observan correlaciones con los protones a 431 y a 331, pertenecientes al otro CH2 del puente, de las que deben ser responsables los protones a 205 ppm. Pero también se observan correlaciones a 217 y 143 ppm, que son las que establece el protón cabeza de puente a 207. Con esto hemos entendido de forma completa el COSY, que, déjame repetir una vez más, es consecuencia de los acoplamientos escalares que se producen entre los protones próximos en enlaces. El acoplamiento escalar se traduce en desdoblamientos de las señales que permiten medir en hercios constantes de acoplamiento entre los protones acoplados escalarmente. Pero existe otro tipo de acoplamiento entre protones que se denomina dipolar y que ocurre cuando están próximos en el espacio, no necesariamente porque estén próximos en enlaces. Por ejemplo, si inspeccionamos un modelo molecular de la quinina, nos damos cuenta que protones tan lejanos como los del grupo CH2 a 1,43 y 2,15 ppm y el protón de la quinolina a 7,78 a 6 enlaces pueden quedar cerca en el espacio. A diferencia de los acoplamientos escalares que se revelan en el espectro 1D de protón por los desdoblamientos en multipletes de las señales y en el COSY por la aparición de correlaciones fuera de la diagonal del espectro, los acoplamientos dipolares no se muestran directamente y hay que revelarlos mediante técnicas especiales, como el espectro bidimensional ROESI. Esto lo veremos en un próximo vídeo, pero te adelanto que el espectro ROESI nos va a permitir medir la distancia exacta en nanómetros que hay entre protones alejados en enlaces, pero próximos en el espacio. Los espectros 1D y los habituales 2D nos permiten averiguar el patrón de enlaces de una molécula, y si añadimos el ROESI podremos conocer su disposición tridimensional hasta su último detalle. ¿Quieres saber cómo se hace esto? No te pierdas el próximo vídeo. Hasta pronto. Adiós.